poquito, por cuestión de que no se nos vaya a quedar un poquito, como se dice, como de que quiero acercarme a Dios, pero al mismo tiempo no. Que haya seguridad en esa voluntad. ¿Cómo amanecieron hoy? Yo no sé si ustedes leen la Biblia en la mañana, si la leen en la tarde, antes de dormir. Yo, por ejemplo, cuando empecé a leer la Biblia, era en la noche, antes de dormir, pero la verdad es que nunca me funcionó, porque siempre me quedaba dormido o siempre tenía algo que hacer y me terminaba quedando muy tarde y ya pues decía, ya es demasiado tarde, vamos a dormir. Porque quería preguntarles si ya leyeron, porque pues al final de cuentas no sé a qué hora se levanten. Me imagino que algunos de ustedes se tienen que levantar muy temprano por el trabajo o la escuela. Pero cuando yo leía la Biblia en la noche nunca me funcionó, porque siempre había un pero o un pretexto, ¿saben? Si yo no ponía la Biblia como la primera acción del día, siempre había un pero, ¿saben? Como que siempre había un bueno, tengo que hacerme de comer, tengo que ir a hacer esto, tengo que ir a hacer aquello, es que me hablaron, me dijeron que fuera para acá, para allá. Llegaba un momento en el que ya era demasiado tarde y decía, no, pues ya no voy a leer, pues ya mejor me voy a dormir. Y había días en los que no leía por causa de eso, hasta que decidí ponérmelo como un hábito al principio, ¿saben? Como de primeras. Como de primeras en la mañanita, recién despertando, como a las 7. A las 7 es cuando yo me levanto. Y al menos acá por donde yo vivo es bastante tranquilo, así que, bueno, se darán cuenta porque en los directos muy de vez en cuando hay ruido, pero generalmente no hay tanto ruido. Entonces, ya en esas mañanas, pues no tengo problema en estar leyendo, es cómodo. Mi cama la tengo de este lado, tengo algo desordenado ahorita. Pero yo abro la ventana y ya tengo luz para leer, pongo mi Biblia y me pongo a leer. Y es bastante cómodo. Yo las leo en las noches, hay más silencio. Sí, te digo, yo lo hacía en la noche hasta que me di cuenta que nada más no se me daba. Por algún motivo siempre algo se me interponía o algo sucedía y no terminaba leyendo. Buenos días, Leslie, buenos días, bienvenidos. Yo creo que ya estamos entrando casi todos, ¿no? Ya estamos casi todos. Que eso es lo que yo decía, de entrar temprano, o sea, empezar a las 7 para darle tiempo a la gente de ir entrando, principalmente. Para darle tiempo a la gente de ir entrando, principalmente. Buenos días, Lili, ¿cómo estás? Buenos días, Naruhaku. Emige, buenos días. ¿Tú habías estado por aquí? ¿Eres brother o hermana? A ver. ¿Bro? No sé. Bueno, un gusto verlos por acá. Que creo que algunos no los había visto por acá. Me alegra que se animen a comentar. Sean bienvenidos todos. Y los que ya han estado por acá, obviamente, también es un gusto siempre verlos por aquí. Mi hermano dice, ¿qué diferencia hay? Un testigo de Jehová. ¿Qué diferencia hay entre un testigo de Jehová? La creencia, la fe. No sé bien, pero sé que hay unas cuestiones que, por ejemplo, en quién es Cristo, principalmente. Ellos no consideran que Cristo sea parte y partícipe de la divinidad de Dios. Ellos lo consideran como alguien que vino, que pagó por nuestros pecados, pero no como Dios. Es una contradicción y la misma Escritura lo dice, Jesús lo dice con claridad. Si ustedes no creéis que yo soy, y ese yo soy es como una representación de Dios, si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces sí es bien importante que entendamos que Cristo es uno con Dios, que son Padre e Hijo, pero que ambos están unidos, que por eso dice Jesús, yo y el Padre uno somos, o en otras versiones dice la misma cosa somos, o lo mismo somos. Entonces ese es, creo que, un detalle que tienen ahí. Antes no aceptaban a Cristo como Señor y Salvador, si no me equivoco. Fue algo que empezó a suceder tiempo después. Era más un profeta más. Ellos eran testigos de Jehová, por eso de Jehová. Y no entendían ni conocían que Jehová y Cristo, tal y como dice la Escritura, el verbo, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, Él estaba con Dios en el principio. Pero pues yo creo que con el tiempo, la verdad no se puede negar, la Escritura está tan clara,
que llega un momento en el que algo de lo que ellos creían lo tienen que ir modificando, al igual que ha pasado con muchas de las cuestiones y de las religiones, que al final de cuentas, entre más se va abriendo el entendimiento y conocimiento de la palabra, pues quieran que no, tienen que aceptar cosas que a veces se negaban, y hasta cierto punto pues siguen negándose algunas, pero bueno, cosas aparte. Considerando que ya son las 10:11, muchachos, ahora sí ya podemos empezar con el devocional. Vamos a entrar ahora sí de lleno con lo que viene siendo la lectura. No se invita a hablar aquí Abraham, porque no es una mesa de diálogo ni mucho menos, es simplemente un devocional, son enseñanzas. Al final, vamos a decirlo así, leo sus preguntas, comentarios y así, pero en realidad no se hace ningún otro tipo de actividad, ni diálogo, ni mucho menos. Nos evitamos mucho el problema de arriesgarnos a arruinar un buen momento, que al final de cuentas es un momento que estamos guardando para Dios. Es principalmente ese hecho. Pero bueno, vamos a orar, vamos a agradecer a Dios por este tiempo. Vamos a leer lo que viene siendo la Escritura. De la amiga, bueno, ni modo. Dice, la Biblia aún no quiere leerla. Ok, entiendo. Vamos a orar, ¿va? Para empezar. Señor Padre nuestro, Dios bendito, gracias te damos que hoy estamos aquí en tu presencia, Señor, para leer tu palabra, reunidos en tu nombre como cada mañana. Hoy, Señor, como cada día, te pedimos que nos inundes de tu conocimiento y de tu verdad, pero que ese conocimiento, como lo vimos ayer, Señor, esté basado en el amor que tú das, para que en ningún momento erremos en nuestro propio entendimiento, sino que conozcamos lo que de verdad edifica a la iglesia, Señor, y que nos edifica a nosotros en un conocimiento y un crecimiento por tu voluntad, Padre. Entonces, gracias por darnos cada día esa oportunidad de aprender cada vez más de tu palabra, de ir creciendo en el Evangelio, de seguirnos esforzando, de enseñar tu palabra y de tener preparación para poder decirle a los demás, Señor. Gracias por todo eso. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Y ahora sí, comenzamos con lo que viene siendo el devocional. El devocional de hoy, que es el del día 8, se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 19. ¿Okay? Vuelvo a repetir, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 19. El título que tiene aquí es Prueba de Fuego, y ahorita vamos a ir viendo más bien algunos temas interesantes, principalmente 3 que vamos a estar tocando, que sería el cómo vivimos y el cómo vivimos con y para Él y con Él, las bienaventuranzas gracias a los vituperios, ahorita te explico eso, y hasta qué punto insistir. ¿Okay? Ya entenderemos a qué nos estamos refiriendo. Vamos a leer lo que viene siendo la Escritura. Espero ya estén ahí. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Y dice de la siguiente manera la palabra del Señor: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, esto es algo que incluso hablábamos ayer, que tratábamos de dejar en claro, que muchas veces como que se enseña erróneamente que Cristo sufrió para que nosotros no sufriéramos, cuando es al revés. Cristo sufrió para que nosotros no pagásemos nuestros pecados, sino que Él los pagara por nosotros para hacerse Señor de todos. Pero al mismo tiempo, nosotros, ahora que somos siervos de Cristo, tenemos que buscar y ser como nuestro Señor. Y entre una de esas cuestiones que se ve mucho en Jesucristo es el sufrimiento o padecimiento a causa de la verdad, a causa del Evangelio, a causa de ser de Cristo. ¿Okay? Esa es una cuestión que nosotros ya tenemos en conciencia, y que al menos debemos tener la tranquilidad de que el sufrimiento que vivamos a causa de la verdad vale la pena, ¿no? Entonces dice aquí Pedro: no se sorprendan, no se asombren, no se queden como que ay, pero ¿por qué me pasa esto? Es normal. Todo creyente va a tener tribulación, todo creyente va a tener un momento de persecución, porque todo creyente tiene que ser formado y forjado al igual que su Señor Jesucristo. Y Jesucristo fue uno de los
perseguidos e incluso de los asesinados por causa de la verdad. Y al final de cuentas, pues resucitó, y así, eso es lo que vamos a ver, como Él resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Siguiente versículo, que es en donde vamos a entrar justamente en ese tema. Si no, dice la Escritura, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. En otras palabras, si somos participantes de sus dolencias, también seremos participantes de su gozo, de la gloria que les será presentada. Seremos herederos juntamente con Él del reino de los cielos. Entonces, si padecemos juntamente con Él, también sabemos que nos irá bien cuando Él sea revelado como Señor y Salvador. Entonces, esto es algo que viene, por ejemplo, en Romanos capítulo 14, si nos podemos mover para allá. Romanos capítulo 14, versículo 7. Para que tengan ahí su Biblia, ya saben que les he dicho y les seguiré comentando. Tengan su Biblia, busquen los pasajes que les menciono y les comento. Por eso mismo también los busco yo juntamente con ustedes, para que se acostumbren a moverse en la Biblia, ¿no? Romanos capítulo 14, versículo 7, que dice de la siguiente manera: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y esta parte, ¿por qué es importante? Por lo que vamos a ver en el capítulo 6, versículo 8, también de Romanos. Capítulo 6, versículo 8. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Si nosotros somos de Cristo, vivimos en Cristo y morimos por Cristo, dice la Escritura en el capítulo 6, versículo 8, que si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y nosotros también hemos muerto para el pecado, y cuando nuestra muerte terrenal llegue, también tenemos la fe y la esperanza que así como Cristo fue levantado, también a su tiempo nosotros seremos levantados. Y así como Cristo le fue dado, vamos a decirlo así, un cuerpo de gloria, a nosotros también nos será dado un cuerpo incorruptible, el cual ya no querrá ni necesitará del pecado. Y eso es algo, fíjense, que hablaba hoy en la mañana con nuestra moderadora, y hablaba específicamente de este tema, porque hace tiempo, ya hace mucho tiempo, habíamos hablado específicamente del por qué. Mucha gente dice, ¿por qué Dios no creó un hombre y una mujer perfectos que no le pudieran fallar? Y yo le hablaba de que la perfección no se guía en el aspecto de no equivocarse, sino más bien en el aspecto de que ninguna situación te pueda hacer equivocarte. Me explico. Esta pluma es perfectamente resistente hasta que no llegue una fuerza mayor y la rompa. Pero imagínense una pluma que al romperla se reincorporara y ahora no pudiese ser rota por esa misma fuerza. Y ahora tuvieras que meterle más fuerza para romperla y luego se volviera a reincorporar y volviera a estar más fuerte. Esa sería una pluma perfecta. Esa sí sería una pluma de resistencia perfecta. En nuestro caso, y eso es lo que les quería enseñar, es igual. El motivo por el que vivimos en esta carne, y en esta carne tenemos la oportunidad de seguir a Cristo, es porque si en nuestra carne, que desea el pecado, nosotros aborrecemos el pecado y nuestra propia carne y anhelamos estar con el Señor, cuánto más cuando nuestro cuerpo que desea el pecado sea destruido y sea dado a nosotros un cuerpo que anhele a Dios, cuánto más no seremos partícipes de la perfección en Cristo. Porque ahora, si cuando podíamos pecar e incluso queríamos pecar y deseábamos pecar y nos gustaba pecar, pudimos, por la gracia de Dios, rechazar el pecado y morir a la carne, o sea, desecharnos
tal y como Jesús dice, ¿no? Negarnos a nosotros mismos. Si pudimos hacer eso cuando nuestra carne era corruptible, nuestra mente era corruptible y nuestro cuerpo era mortal, vendido al pecado, si pudimos desear, anhelar la perfección y santidad en Cristo Jesús por amor a su nombre, ¿cuánto más no será cuando esa carga nos sea quitada y nos sea dada una carne que no es carne sino espíritu para vida eterna? ¿Cuánto más no anhelaremos, amaremos y seremos para Dios? Ese es el punto. Y eso es algo muy similar a todo lo que hacemos en esta vida. Les doy un ejemplo. Vemos a personas muy famosas, muy talentosas, llegar al triunfo y a la fama y a la gloria en sus ámbitos, ¿no? Por ejemplo, Pelé en el fútbol. Pero cuando vemos sus historias de inicio, de origen, escuchamos, ¿no?, de que Pelé, dicen, no estoy seguro si realmente sea una verdad, pero se dice que él no jugaba con un balón, que jugaba con un coco, si no me equivoco, o algo así, y eso le ayudaba, que porque después, cuando ya fue con un balón, los golpes que daba pues eran bastante potentes, porque estaba acostumbrado a algo más difícil, y ahora algo más fácil, era muchísimo más sencillo. Cosas que se dicen, no sé si sean verdad, pero al final de cuentas es un gran ejemplo de esto. Si nosotros, ahorita, en nuestra humanidad, nos negamos a nosotros mismos, desechando nuestra carne, sin haber salido todavía del mundo ni de la carne, desechamos nuestra naturaleza humana y tomamos el Espíritu Santo para arraigarnos a Cristo, ¿cuánto más no será así cuando esta dificultad de seguir peleando contra los deseos de la carne ya no exista? Seremos verdaderamente perfectos y el pecado ya no nos será tentación, porque cuando nos era tentación y era nuestro deseo el pecar, pudimos por la gracia de Dios en nosotros rechazar ese pecado y desechar esa humanidad. Ahora va a ser imposible en un cuerpo perfeccionado poderle fallar a Dios. Esa es la perfección que Dios quiere que alcancemos, la perfección de Jesucristo, el cual también puesto en forma de siervo y con posibilidades de pecar, no pecó ni falló en ninguna manera. Por tanto, ahora que es incluso su cuerpo glorificado, pues con más razón es perfecto. Esa es la perfección a la que Dios nos quiere llevar. Por eso en su Espíritu nos da este anhelo y deseo de dejar nuestra propia carne, vamos a decirlo así, y negarnos a nosotros mismos para andar en santidad. Entonces, niéguense totalmente a su propia carne y a sus propios deseos, porque ciertamente llegado aquel tiempo, cuando nos encontremos con Dios, cuando nosotros, nuestra mente corruptible y nuestra carne mortal sean quitadas de nosotros y nos sea dada una mente incorruptible y un cuerpo eterno, ciertamente seamos perfectos delante de Dios por la gracia que Él nos dio. Es bien importante ese tema. Por eso mismo también vamos a extrapolar un poquito esto a otras cuestiones. En lo poco que tengan, háganlo. ¿A qué voy con esto? Se los he dicho en otras ocasiones. Hubo personas que me han dicho, no, yo quiero leer la Biblia, pero no tengo Biblia. ¿Tienes celular? Sí. Descarga la Biblia en el celular. Ay, no, pero es que no es lo mismo. No, es que si con lo que tienes no le echas ganas para hacer lo que es correcto, aunque lo tuvieras, seguramente no lo vas a hacer. Si tú, teniendo la posibilidad de tener un celular y ahí tener la Biblia, no la lees en tu celular, tampoco la vas a leer al comprarte una Biblia. Muy probablemente te vas a animar por tener la Biblia un día, 2 días, y a los 3 días la vas a ir dejando. Y bueno, dicho y hecho, por cierto, a la persona que me lo había dicho, no, yo voy a comprar la Biblia, estoy seguro que sí voy a leer, porque me voy a emocionar, porque ya voy a tener letra grande, porque ya voy a poder leer un poquito mejor y me va a inspirar, y no pasó. Porque si no eres fiel, como dice la Escritura, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, pero el que es injusto en lo muy poco, también en lo más es injusto. Así que en lo que ustedes tienen, échenle ganas para hacer las cosas bien. Que no tengo un celular demasiado, por ejemplo, yo no tengo demasiado tiempo, tengo 15 minutos en el día. Esos 15 minutos, acércate a Dios. No, pero es que es muy poco. ¿Y
Acércate a Dios. Con lo poco que tienes, si no haces algo, cuando tengas más no lo vas a hacer tampoco. Si 15 minutos no se los puedes dar, son tus 15 minutos libres, los que sí tienes para darle a Dios. Cuando tengas un día entero, a lo mejor le das 3 minutos y se acabó. 15 minutos y se acabó, y todo lo demás del día ya lo desperdiciaste en cualquier cosa personal. Si tú no le das un día, el único día que tienes al Señor, seguramente cuando tengas vacaciones y tengas 7 días, no le vas a dar más que un día y se acabó. No le vas a dar los otros 7 días. Entonces, con lo poco que tienes, dale al Señor. ¿Okay? Es un consejo que les doy. ¿Por qué? Porque es así como Dios lo enseña. Con lo poco que tienes, si actúas, vas a recibir más. Cuando dice el Señor: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. Y esto abarca para la obra, el tiempo, lo material, lo espiritual, las ganas incluso. Yo se los he dicho incluso como consejo, que no me dan ganas de leer la escritura, escúchala. No, pero es que no me siento cómodo porque no le pongo atención. No le vas a poner atención mínimamente, ponlo. Algo te va a brincar de todo lo que está diciendo la escritura. Aunque no le estés poniendo atención, algo te va a brincar. Mira, eso me llama la atención. Y ya es algo mínimo que hiciste. Entonces no hay pretextos, lo he dicho ya antes y lo seguiré diciendo, no hay pretextos para no buscar conocer cada día más de Dios. Y esto también es algo que hablaba en la mañana. Hay que desear buscarle en lo personal. En la carta de Pedro, en unos versículos anteriores, justamente que veíamos en el capítulo 1, versículo 2, capítulo 2, versículo 2, que dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Muchas veces en nuestra ignorancia se nos olvida que cada vez que tratamos de recibir palabra, vamos a decirlo así, terminamos buscando una leche adulterada. Leche, me refiero con la palabra de Dios, pero metida con palabras de hombres. Yo estoy seguro y tengo fe y confianza que lo que les hablo es leche no adulterada. Sin embargo, aún con todo y eso, yo sí puedo decir que lo que yo estoy enseñando no es igual de potente, por llamarlo de alguna manera, que cuando tú agarras la Biblia y la lees. Porque si algo te revela Dios, no te lo revela hombre, te lo revela el Espíritu Santo. Y si te lo revela el Espíritu Santo, eso no se te va a volver a olvidar nunca. Si yo ahorita te digo algo, te lo explico, te lo desengloso, te lo trato de aclarar, a lo mejor el Espíritu Santo lo guarda en tu corazón y queda como una enseñanza para toda la vida. Pero también a lo mejor tú escuchas mis palabras y se acabó. Te vas y sigues con tu vida y nunca vuelves a hacer lo que se supone ya te habían enseñado, ¿no? Gran diferencia cuando lo lees directamente de la Escritura y Dios te lo enseña, te lo revela. Entonces, si algo yo les puedo dar de consejo, y lo seguiré haciendo siempre, es, aunque yo les enseñe la palabra y busco que sea la palabra pura y sin mancha de la Escritura y de la palabra de Dios, de lo que a Dios agrada, aún con todo y eso, ustedes sean insistentes para con su espíritu de leer la palabra de Dios, de seguir aprendiendo por cuenta propia de Dios, de tener una comunión personal con Dios, de escuchar directamente a la palabra del Señor. Porque yo, y Dios me lo permita siempre, les hablaré con la palabra de Dios y con la verdad. Pero también sé que es incluso más sano, más cómodo y mucho mejor cuando ustedes mismos por cuenta propia abren la Escritura, la leen, la entienden, la escudriñan y la aprenden. Así que, aunque esto es útil, que no dejen nunca de lado la lectura de la palabra. Que no sea ni yo ni nadie un reemplazo a la pura y santa palabra de Dios. ¿Okay? Eso
quede bien claro en sus corazones, siempre esfuércense por no quedarse solamente con lo que yo enseño o con lo que enseña algún predicador o con lo que, sino de verdad ir a la fuente, a empaparse de la palabra de Dios. Entonces, volviendo al tema, si sabemos esto, de que vivimos con Él, morimos con Él, estamos con Él, somos guardados para Él y por Él, también entendemos una cosa, que entonces tenemos que ser como Él, porque si vamos a morir con Él, quiere decir que tenemos que morir como Él, y si vamos a vivir con Él, quiere decir que tenemos que vivir como Él, porque no podemos estar viviendo con alguien y al mismo tiempo ser enemigo de esa persona. Y si nosotros vivimos con Cristo, tenemos que acoplarnos a Cristo, no Cristo a nosotros, ¿ok? No es de que la iglesia o Dios se acopla a lo que yo necesito, no. Nosotros nos acoplamos a lo que Dios dicta y a lo que Dios es. Por eso mismo es que las ideologías, pensamientos de ese siglo y de siglos anteriores no cuadran ni encajan con Dios, por el simple y sencillo hecho de que nosotros no estamos tratando de que nuestras ideas Dios las acepte, sino que nosotros estamos luchando contra nuestra carne para que en nuestro espíritu, en nuestra alma, quede grabada la verdad de Dios, no nuestra verdad. No estamos intentando de que Dios conviva con nosotros, nosotros estamos intentando convivir con Dios. Y Él es el que nos ayuda a cambiar y a estar cada vez más con Él. Por tanto, tal y como está escrito, primera carta de Juan, de los últimos libros de las últimas cartas del Evangelio, del Nuevo Testamento, después de Pedro, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en Él, o sea, el que dice que vive con Él, el que dice que vive en Él, el que dice que es cristiano, es un deber, debe andar como Él anduvo, debe caminar como Él caminó, debe ser como Él fue, debe amar como Él amó, para que cuando muera como Él murió y resucite como Él resucitó. ¿Ok? Que nuestra vida sea como la de Él, para que nuestra muerte sea con Él y nuestra resurrección también sea presentada juntamente con Él. Siguiente versículo, versículo 14 dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y aquí vemos una cosa muy bonita e importante, que si la gente nos vitupera por causa de nuestro amor a Cristo, sea por defender la verdad de Cristo, sea por defender el Evangelio, sea por defender lo que consideramos que es el amor de Cristo, y por ello somos vituperados, señalados y alejados de los hombres, somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Mora en nosotros. Yendo a la Escritura lo podemos ver. Mateo capítulo 5 versículo 10. Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y si vamos a Lucas capítulo 6 versículo 22, Lucas capítulo 6 versículo 22, Mateo, Marcos, Lucas capítulo 6 versículo 22,
Vemos que dice también, es sobre el mismo texto: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Ese tiene que ser nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestra meta, ¿okay? Que por amor al nombre de Cristo nosotros podamos ser, vamos a decirlo así, aunque más bien seamos aborrecidos por los hombres. Y es una naturaleza, es normal que lo que es correcto delante de Dios a los hombres les sea incorrecto. Es normal que lo que nosotros predicamos, según sea la verdad, o sea, según es la verdad, incomode y moleste al mundo y por ello mismo nos aborrezcan. Que conste, la misma Escritura aclara que no es que nos aborrezcan solo a nosotros, porque si nosotros fuéramos del mundo, el mundo amaría lo suyo. O sea, no es con nosotros el problema es con Dios. Porque si nos aborrecen a nosotros, dice el Señor, sepan que antes me aborrecieron a mí primero. No es que nos aborrezcan a nosotros, porque si nosotros dejáramos a Dios y viviéramos según el mundo, seríamos amados por el mundo. No es contra nosotros, es contra el Señor que les ama, y aún con todo eso y con toda la bondad y con todo el amor que les ha dado, ellos siguen aborreciéndolo, para que se cumpla la Escritura: sin causa me aborrecieron. Y nosotros nos encontramos justamente en esa situación. Tienen que aborrecernos sin causa. O sea, que la causa sea por defender la verdad, por andar en lo que es correcto, por amar a Dios ante todas las cosas, por cuidar, hacer lo que es agradable delante de Dios. Es el motivo por el que nos tienen que aborrecer. Es la situación por la que nos tienen que, odiar, por decirlo de alguna manera, porque tenemos que estar encaminados en el Señor. Entonces, somos bienaventurados cuando por causa del nombre de Dios somos vituperados, cuando nos levantan falso testimonio, dicen mentira de nosotros, queriéndonos acusar de algo que ciertamente y delante de Dios nunca hicimos. Por lo mismo, y por el mismo hecho de que nosotros debemos andar en el camino del Señor, hay que ponernos a prueba. ¿A qué me refiero con esto? Les explico. Voy a detener esto aquí. Segunda a los Corintios. Si vamos a la carta segunda a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Dice de la siguiente manera: examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que no estéis, dice, a menos que estéis reprobados. ¿A qué voy con esto? Quiero explicar. Nosotros vamos a ser aborrecidos por el mundo, sí, es algo normal. Y también por aquellos que se dicen ser creyentes y no lo son. Y muchas veces nos van a señalar que de religiosos, que de hipócritas, que de esto y que de aquello, sin pruebas y sin verdad. Pero, ahí es donde está el pero, hay que analizar que realmente nuestro camino ha sido así. ¿Por qué? Porque si nosotros somos señalados por los hombres a causa del nombre de Cristo, tenemos recompensa, porque el Espíritu Santo está en nosotros, así como dice aquí. Sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Okay? Si por el nombre de Cristo ustedes sufren afrenta, gócense, porque es prueba de que el Espíritu Santo está en ustedes. Ahora bien, teniendo esa conciencia,
apruébense a ustedes mismos, considérense a ustedes mismos, tengan conciencia de ustedes mismos, analícense si están en la fe, si lo que están haciendo lo hacen de corazón, y si lo hacen de corazón, tengan confianza de que viene de Dios lo que están haciendo, y que la gracia de Cristo está en ustedes, y que es una verdad que nadie va a poder negar, porque cuando Cristo venga lo va a demostrar quiénes son suyos y quiénes no, quiénes amaban a Dios y quiénes no, quienes creían en Cristo Jesús como su Señor y Salvador y quienes decían creer en Él. Lo hemos visto cientos de veces, lo que Jesús mismo dijo: en aquel tiempo muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, hicimos esto, hicimos aquello, y yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Porque hay muchas personas que profetizan, que sacan demonios, que predican, pero no dicen la verdad del Evangelio. Porque dicen, no todo el que me dice Señor, Señor será salvo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es esa persona la que de verdad va a ser encontrada delante de Dios como hijo y Señor, y como hijo y heredero de la gracia. Y Jesucristo como su Señor, como hijo y siervo, al final de cuentas, hijo de Dios Padre y siervo de Jesucristo. Entonces, sabiendo que nuestro actuar, y lo digo que se analicen porque sé que hay personas de aquí que todavía no les ha tocado vivir en tribulación. Sé que hay personas que incluso muchas veces se preocupan de que, bueno, a mí no me han aborrecido, a mí no me han hecho esto, no me han vituperado, estoy en Cristo. Bueno, ahí es donde viene la prueba. Analízate. Tu actuar, ¿por qué es? Tu forma de hablar, ¿por qué es? Tu forma de amar es como la de Dios. Tú quieres conocer de Dios, quieres no solamente conocer, darlo a conocer. Y cuando quieres darlo a conocer, ¿lo quieres dar a conocer a Él o quieres darlo a conocer en ti? Me explico con este tema. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Que el mundo conozca al Dios que te salvó o quieres que te conozcan a ti de cómo Dios te salvó? Eso es muy importante, porque una cosa define el querer hacer conocido a Cristo y el querer hacerse conocido por Cristo. No sé si me explico. El querer tomar a Dios como un pretexto para ser famoso o querer hacer famoso el nombre y la verdad de Jesucristo. Ahí cambia la cosa. Entonces hay que analizarnos a nosotros mismos, hay que ponernos a prueba en la fe, yendo hacia adelante, viendo, preguntándonos. Cuando alguien ha negado a Cristo, yo me he levantado de corazón a decir, Cristo vive y es verdad, o me he quedado callado y le he ignorado como si nada pasara. Verdaderamente, cuando estoy con mis amigos, busco la oportunidad de hablarles del Evangelio, les amo de verdad, el amor de Cristo está en mí. Cuando estoy en mi soledad y en mi tranquilidad, quiero acercarme a Dios para conocerle cada día más, o realmente sigo deseando las cosas del mundo. ¿Realmente en mi corazón tengo el deseo y el anhelo de ser cada día más como Jesucristo, o quiero ser como yo y ser conocido como siervo de Jesucristo? Porque es una cosa muy diferente. Habrá gente, como dice la Escritura, que predicará la palabra y predicará el Evangelio por fama, por dinero, por gloria, por mil y un cosas que no tienen sentido, que no tienen valor. Pero si yo predico el Evangelio por amor a Cristo y por amor a los que están perdidos, bien hago, porque el Espíritu de Dios está en mí, el Espíritu de Jesucristo está en mí, si yo vivo y actúo como lo hace mi Señor. Entonces verdaderamente no estoy reprobado, estoy aprobado por Cristo. Por tanto, si el Espíritu de Cristo está en nosotros, Romanos capítulo 8, versículo 9. Ahorita al final vamos a ver una prueba de que el Espíritu de Dios está en nosotros, ¿ok? Por si les queda duda de cómo ponerse a prueba, vamos a decirlo así, o cómo analizarse para ver si es cierto que ustedes están en Cristo, ahorita lo vamos a ver, tranquilos. Capítulo 8 de Romanos, versículo 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne. Ese es el punto importante, ese es por el que descubrimos que realmente estamos o no en Cristo. Si estamos viviendo conforme a lo que Cristo quiere o estamos viviendo conforme a lo que nosotros queremos. Dice, por tanto, dice, mas vosotros
no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, ahora sí, vamos con lo que viene siendo la prueba. ¿Cómo nosotros nos demostramos a nosotros mismos que vivimos en Cristo? ¿Cómo nosotros entendemos que realmente el Espíritu de Dios está en nosotros? A través de la capacidad de hablar en lenguas, por el hecho de poder sanar enfermos, por el hecho de poder mostrar señales y milagros al mundo. Acuérdense que los que llegaron delante de Cristo dijeron con mucha claridad: Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre sacamos demonios, y en tu nombre sanamos enfermos, y en tu nombre profetizamos. Y Jesús les dijo: yo no os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, no es esa la prueba de que Cristo está en nosotros, ni de que el Espíritu de Dios está y mora en nosotros. Porque el Espíritu de Dios, porque tú estás en una congregación, puede estar en y sobre ti, pero no dentro de ti. Tú no quieres una manifestación del Espíritu Santo sobre tu cuerpo. Tú no quieres una manifestación del Espíritu Santo superficial. Tú no quieres, aunque sí, sé que muchos lo desean, que alguien toque tu cabeza y sientas el Espíritu Santo y caigas y empieces a hablar en lenguas y empieces a profetizar, porque eso no es prueba de que el Espíritu Santo está en ti. Es seguro que está sobre ti, pero estará en ti, porque que esté sobre ti hace que se manifieste en ti, pero ¿estará realmente dentro de ti? ¿Será parte de ti? ¿Te habrá hecho cambiar? ¿De verdad serás de Cristo? Aquí está la prueba. Gálatas, ya lo conocemos, Gálatas capítulo 5, versículo 22, que dice: mas el fruto, el resultado, la consecuencia de vivir en el Espíritu, el motivo por el que nosotros nos damos cuenta que el Espíritu Santo no está sobre nosotros, sino que habita en nosotros, que es totalmente diferente una cosa a la otra, porque un árbol puede dar hojas, pero si no da fruto es inútil. Si tenemos esto que vamos a leer, ciertamente podemos asegurar que el Espíritu Santo está en nosotros. No importa cuántas lenguas hables, no importa cuántos enfermos hayas sanado, no importa cuántos milagros hayan sido hechos a través de tus manos, no importa cuánto don espiritual tengas, porque el Espíritu de Dios puede estar sobre ti, pero si no está en ti, de nada te sirve, de nada. Y ahora dice: mas el fruto del Espíritu, la consecuencia del mismo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Fe, incluso en otras traducciones, ya se los he dicho, dice incluso también fidelidad a Dios. Mansedumbre, templanza. Si esas 9 cosas no están en ti, no puedes estar seguro que el Espíritu de Dios está contigo. Da igual lo que hayas hecho, da igual lo que hayas profetizado, da igual. Yo quiero que tú te analices para saber que el Espíritu Santo está en, no sobre, en ti. Porque sobre la gente puede estar el Espíritu Santo en una congregación entera, pero dentro de solamente en algunos que son los escogidos de Dios. Por tanto, si el Espíritu Santo está en ti, hace un cambio total y radical en tu vida. Te da un deseo y un anhelo de cambiar. Porque hay gente que cae, y no es que no sea el Espíritu Santo con su poder, es que cae y se levanta y sigue siendo la misma persona. Eso no puede ser un bautismo en el Espíritu Santo. Eso no puede ser una vida que recibió al Espíritu Santo.
Porque si cae al suelo, ora, profetiza y dice lo que quiera o hace lo que quiera y se levanta y sigue siendo el mismo hombre o mujer pecadora y pecador y sigue siendo la misma persona perdida en el mundo, esa persona no recibió el Espíritu Santo. Lo conoció, lo vio, lo supo de él, pero no lo recibió. Tú analízate, pruébate si estás en la fe, si verdaderamente el Espíritu de Dios está sobre ti, en ti y no sobre ti, viendo que hay amor en ti, amor verdadero. Tendríamos que irnos a 1 Corintios capítulo 4, versículo 8. Capítulo 18. ¿Cuál era el que teníamos acá? Déjenme se los muestro. Tendríamos que irnos a 1 Corintios capítulo aquí está. Capítulo 13, versículo 4 al 8, ¿okay? Lean esos versículos, les van a demostrar cómo es el amor, cómo tiene que ser el amor de Dios. Si realmente su amor, el amor que ustedes tienen, es como lo menciona ahí, si realmente el amor que ustedes tienen, no solamente hacia Dios, sino hacia las personas, es tal y como lo dice allí en 1 Corintios 10, 4 al 8, tranquilos, esa primera característica del fruto del Espíritu Santo, lo tienen. Ahora, ¿tienen amor? Perfecto, porque es la base de la mayoría de las cosas que vamos a ver aquí. Ahora, ¿te puedes gozar en el Espíritu Santo? ¿A qué voy con esto? ¿Realmente te da alegría saber que Dios te rescató, te salvó, te limpió y ahora eres santo, puro y sin mancha gracias a Él? Porque si tú todavía no te gozas en Él, quiere decir que tú todavía no le crees o todavía no entiendes la maravilla de la obra que hizo en ti, lo merecedor de pecado que eras y lo merecedor de muerte que eras y de dónde Dios te rescató. Si aún no entiendes la maravilla que te acaba de suceder, puede ser que el Espíritu Santo todavía no ha sido puesto en ti aún, o puede que esté en ti y apenas está dando el fruto, porque un fruto tarda en crecer, ¿okay? Entonces, para que no se espanten, si el Espíritu Santo está en ustedes, esto va a ir creciendo y va a aparecer y el fruto va a notarse. Pero, por eso mismo, analícense, crezcan, aliméntense, nútranse para que el fruto del Espíritu Santo surja en ustedes. Tiene que estar el amor verdadero, el amor que se muestra aquí en la palabra. Tiene que estar el gozo ¿de qué? De su salvación, el gozo de saber que Dios está contigo, el gozo de saber que eres de Cristo. ¿Qué más tiene que estar? Dice aquí, paz, no una quietud, una paz. El hecho de tener conciencia de que hay problemas, hay dificultades, hay angustias, hay tribulaciones, puedo morir, puedo vivir, puedo sufrir, y aun con todo eso digo, hágase la voluntad del Señor, yo confío en Él. Eso es verdadera paz. Eso es verdadera paz. Paz, paciencia. Tener paciencia es algo que solamente puede venir de Dios. Es que ¿cómo le hago para tener más paciencia? Pídele a Dios. Es el fruto de estar en el Espíritu, el tener más paciencia para con la gente, hasta para con Dios. Me explico. Muchas veces somos impacientes en nuestra arrogancia, en nuestro mal corazón, somos impacientes para con Dios. Y Señor, ¿por qué todavía no me das mi pareja? Señor, ¿por qué todavía no me das mi ministerio? Señor, ¿por qué todavía no me das un mejor empleo? Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué? Y somos impacientes para con Dios. Incluso hay gente que se enoja con Dios porque lo que querían, lo que deseaban, no les ha sido dado, o aún no se los da. ¿Y qué pasa? No tienen paciencia para con Dios, no tienen esa capacidad de esperar. Pero el que está en el Espíritu y cree en el Señor, y el Espíritu habita en él y empieza a dar fruto, una de las características que se nota en la vida de esa persona es que aprende a ser paciente para con el mundo, para con la gente, para con los hermanos y también para con Dios, esperando al tiempo de Dios, esperando a lo que Dios decida en paciencia. ¿Ok? Entonces también es esa paciencia. ¿Y qué más? Benignidad, esa capacidad de no querer hacer daño a la gente, sino de querer hacerle solamente el bien.
Y es donde entra la siguiente característica, bondad, que es no solamente no querer hacerle daño a alguien, ni que alguien se dañe, sino sobre su tranquilidad darle más de lo que se merece. Eso es bondad. Es un corazón bondadoso el que ayuda, el que da, el que ama como es debido. ¿Ok? Bondad, fe. Ninguna persona que tiene al Espíritu Santo puede no tenerle fe a Dios. Ninguna persona que tiene el Espíritu Santo puede serle infiel en su corazón a Dios. ¿Y a qué voy con esto? Poner en primer lugar a cualquier otra cosa que no sea Dios. El Espíritu Santo está en ti, de bolón, muy rápido. No sé si la palabra de bolón sea la más correcta, pero es exageradamente rápido que tú te das cuenta cuando algo estás poniendo encima de Dios. Porque el Espíritu está en ti. Y el fruto del mismo es la fe, y esa fe es fidelidad. ¿Saben? Llega el momento en el que si tú estás poniendo por encima de Dios el dinero, el Espíritu Santo te lo revela. Te dice, ¿y no te parece que estás creyéndole mucho al dinero? De que solo con dinero es lo único que necesitas para estar bien, para estar sano, para comer bien. Y empiezas entonces tú a darte cuenta y dices, es cierto, Señor, perdóname. O ¿no será que le estás dando más prioridad a tu trabajo que a Dios? Cierto, Señor, perdóname. Porque llego del trabajo y trabajo en casa y estudio del trabajo y investigo sobre el trabajo, y sobre ti no he hecho nada. Por un pago económico estoy dando mi vida, y por un pago celestial eterno no estoy dando ni siquiera 5 minutos. Ciertamente, Señor, perdóname. Y el que tiene el Espíritu Santo se da cuenta de esas cosas. El Espíritu Santo se lo revela. ¿Por qué? Porque hay fidelidad en él y hay fe. Le cree a Dios, cree de verdad, de corazón en el Señor, que no sé qué va a pasar, no sé cuándo va a pasar, pero yo le creo a Dios. Sé que Él tiene el control, sé que Él tiene el poder. ¿Qué más? Mansedumbre. La capacidad de no ser agresivo y no querer dañar a otros o levantarte inmediatamente a pelear con otros. Eres manso, una persona a la que se le puede atacar y tú no vas a responder de la misma manera, como Cristo, que Él mismo decía, ¿no? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y lo demostró. ¿Por qué? Porque cuando llegan los fariseos, se lo llevan, la guardia se los lleva y lo acusan, lo golpean, le escupen. Dice la Escritura que él no se levantó y tenía la posibilidad. Porque dice, ¿acaso, le dice a Pedro, no crees que si yo quisiera le pido a mi Padre y me daría una, ¿qué dice? ¿Una docena o centenas? No me acuerdo cuál es la palabra que usa, de ángeles para protegerme. O sea, al final de cuentas, ¿tú crees que no puedo defenderme? Claro que puedo, pero no era el caso. Y de la misma manera nosotros tenemos que tener esa mansedumbre. Claro que muy probablemente a la persona que te está ahí discutiendo y diciendo groserías, puedes meterle un golpe y seguramente lo tumbas, varón. Generalmente en las mujeres a lo mejor deschongarla, pero no tiene sentido, no es de un hijo de Dios. En tu corazón no va a entrar el dañar a esa persona. Al contrario, vas a pedir por esa persona. Ese Señor, pobrecito, perdónalo, Señor, porque anda bien perdido y no se da cuenta que con quien se está metiendo no es con cualquiera, es con un hijo tuyo, Señor. Tenle misericordia porque su ceguera no lo deja ver. La mansedumbre es algo que viene del Espíritu Santo. Y por último, la templanza. La templanza es el dominio propio, la capacidad de estar temple ante una situación. Pero es que, ay, mira cómo están todas las cosas y tú te veo todo tranquilo, ¿por qué no te alteras? Porque sé que las cosas están difíciles, sé que Dios nos ha puesto en una prueba difícil, pero tranquilo, Dios tiene el control. O que te empiezan a atacar y te empiezan a decir y te empiezan
y tú estás tranquilo, sin levantarte, sin alzar la voz, sin ponerte eufórico, es el dominio propio, el temple, que viene la tentación y dices, no quiero pecar contra Dios, y te alejas de eso. Es esa capacidad, el temple es eso, es una capacidad de estar tranquilo, en paz, calmado, pero también de tener un control sobre tus emociones, algo que no puedes hacer por cuenta propia. Y bueno, creo que si algo podemos analizar del fruto del Espíritu Santo es que ninguna de las características que vemos de él puede conseguirse de manera personal. No podemos conseguir por nuestra propia cuenta amor, es algo que Dios desarrolla en nosotros y dentro de nosotros. No podemos conseguir por nosotros mismos un gozo, porque es algo que Dios nos enseña a gozarnos en él. No podemos por nuestra propia cuenta conseguir paz, es Dios quien nos da la paz. Dice el Señor, la paz que yo os doy no es como la que el mundo os da. O sea, Él la da. La benignidad también es una bondad, también es ese corazón que Dios nos da para no ser dañinos para otros, sino procurar primeramente su bien. La bondad, la misericordia, como quien dice, el poder dar a los necesitados, el ayudar a la gente que lo necesita, incluso a los que no lo necesitan. Que tú ves a una persona que está cargando unos libros y tú sabes que a lo mejor sí puede cargarlos. Alguien benigno se quita, se aparta, no le estorba. Pero alguien benigno y bondadoso se quita para no estorbar y le dice, oye, ¿no necesitas que te ayude? Esa es la diferencia. Entonces, eso también viene del Espíritu Santo, no viene de nosotros, viene de Dios. La mansedumbre, Dios. ¿Quién puede ser manso por su propia cuenta? Nadie. A menos de que Dios haya tratado con tu corazón, a menos de que Dios haya tratado con tu vida, es bien difícil ser manso, porque la mansedumbre se nota en los difíciles momentos, en los momentos de agresividad contra ti. La mansedumbre no se nota en otros instantes. Se nota sino cuando te atacan a ti, cuando algo que está sucediendo sucede contra ti. Si tu actuar no es de mansedumbre, se nota rápidamente. Pero si tu actuar es manso, es sin querer hacer daño, es sin querer lastimar, es sin querer retribuir al otro con maldad también, o sea, es el que no quiere pagar mal por mal, podemos ver tu mansedumbre de verdad, y la cual no viene del hombre, viene de Dios. Y la última cosa es la templanza, ¿sí? El dominio propio. No hay manera de que nosotros podamos tener temple ante situaciones difíciles, ante el pecado, tener dominio propio, si no es clara y profundamente por el Espíritu de Dios. Y si vemos esas características en nosotros, y si vemos que ese fruto está creciendo en nosotros, a lo mejor todavía no somos capaces de amar con todo el corazón, pero estamos cada día amando más. Tal vez todavía no tenemos esa paz total, porque todavía a veces dudamos, pero vemos cómo va creciendo esa paz en nosotros, entre más entendemos y conocemos de Dios. Tenemos duda, ¿no?, de que si todavía tenemos suficiente paciencia, pero cada día tratas de ser más paciente con el mundo y con la gente y con lo que Dios ha decidido y los tiempos que Dios ha decidido. Y entonces ves crecer el fruto del Espíritu Santo en ti. Ahí sí, con tranquilidad, estás encaminado en el Señor y el Señor está contigo. Ahora, ¿cómo haces crecer el Espíritu? ¿Cómo haces crecer ese fruto? Dice la Escritura, Juan capítulo 15, Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 1, yo soy la vid, dice el Señor, verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve fruto. Dice más adelante, permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El estar con Cristo en su presencia para Él hace que crezcamos
y demos fruto. Miren, les voy a hablar un poquito de cómo funciona el fruto, las frutas como tal en la vida real. En la vida no espiritual, para ser más claro, en lo que viene siendo lo terrenal. Un árbol necesita nutrientes. Esos nutrientes vienen del sol y vienen de la raíz. ¿Cómo se alimenta la raíz? Con agua. Y de eso se alimenta el árbol y empieza a crecer y a dar los nutrientes para llegar al fruto. Ahora bien, nosotros, quiere decir que nos tenemos que nutrir. Los nutrientes que llegan a la rama nutren el fruto y lo hacen crecer. ¿Cómo nosotros podemos hacer crecer el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida? A través de la única y verdadera agua viva y la única y verdadera comida y nutriente espiritual, vamos a decirlo así. Es con el único que podemos ir creciendo cada día más, cada día más. Entre más crecemos en el conocimiento y en la acción, acuérdense que no es solamente conocer sino hacer, el fruto del Espíritu Santo va surgiendo en nosotros. Es algo que crece, algo que se nota, algo que se demuestra, pero que necesita ser nutrido. Así que prueben su fe, prueben que realmente están en el Señor, pruébense a ustedes mismos que aman a Dios y que verdaderamente le siguen, creciendo cada día en la obra del Señor y con ello dando fruto, el fruto verdadero, que es el del Espíritu Santo. Y si eso sucede, ciertamente vamos a poder verlo con mucha claridad, porque el buen fruto no se puede esconder. Ningún árbol que tiene fruto se le esconde el fruto. Muy rápidamente se dan cuenta cuando un árbol está lleno de fruto, cuando ya ha llegado el tiempo de que ese árbol dé fruto. Entonces crece hermano, cree, conoce y aprende más de la palabra para que el fruto del Espíritu Santo sea revelado en ti y por ello tú estés tranquilo de que tú eres de Cristo. ¿Okay? Y lo verás en mil y un cosas, en los ataques que la gente te hace por cuestión de la verdad, en el amor que tú tendrás, en la paz que tú tendrás, en la bondad, benignidad, etcétera, etcétera. Siguiente versículo, versículo 15, dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida. Esta parte es importante. Dice: el Espíritu de Dios está en vosotros, ciertamente, parte de ellos es... Dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Y aquí vamos a ver varias cuestiones. Una, dice el Señor: evítate. O sea, si vas a sufrir, sufre por mi nombre. Pero no sufras por andar robando, por andar haciendo, por andar mintiendo, por andar haciendo lo que es incorrecto y por andarse metiendo en lo ajeno. Y aquí me quiero detener un segundo porque esto fue un conflicto que tenía ayer que estaba preparando el devocional. Yo siempre les he dicho y les seguiré diciendo que nosotros tenemos que tener preocupación y amor por los hermanos. Si vemos que un hermano está mal encaminado, nuestro amor tiene que ser acercarnos a él y tenderle la mano, pero también decirle en qué está mal y decirle: yo estoy aquí también para apoyarte, porque así como tú caíste, tal y como dice la Escritura, que tengas piedad de ellos, porque así como él cayó, no sea que tú también seas tentado y caigas. Entonces tú le tiendes la mano y le dices: hermano, no estás solo, pero hay que dejar ese pecado, porque es un camino a la maldad, es un camino a la perdición. Yo te apoyo, yo estoy contigo, vamos a orar a Dios, abandona ese pecado, pero abandónalo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando esa persona se niega? Bíblicamente hablando, lo hemos visto, ¿no? No es solamente tú, luego vas con otras personas para ver si lo convencen. Si esas personas no lo convencen, entonces se lo dices a la iglesia. Si la iglesia no lo convence, entonces tenle por gentil y publicano. Y esta cuestión, cuando no se trata de algo así, sino de algo que tú estás viendo en la vida de esa persona,
se denota en una cuestión muy clara. Y es que debemos aprender a quién y a quién no conviene darle tiempo, oración y palabra. No podemos darle lo santo a cualquiera, ni lo correcto a cualquiera. Si vamos a la Escritura, en Mateo capítulo 7, versículo 6. Mateo capítulo 7, versículo 6. Dice, y el Señor lo dice así: no, vuelvo a repetir, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen, se vuelvan, o sea, se volteen y os despedacen. Muchas veces, y lo digo yo también como algo que me ha sucedido, muchas veces vamos a tratar de acercarnos a alguien que de corazón consideramos que va a recibir la palabra, ¿no? Y nos acercamos, hermano, esto no es correcto, hermano, esto no está bien, o incluso pa, esto no es correcto, amigo, no sé, literalmente con cualquier persona que nosotros tengamos esa preocupación y ese amor por acercarnos y decirles, ¿sabes qué? Mira, esto no es correcto, debes alejarte de esto, Dios nos pide santidad, Dios nos pide que andemos en verdad, guarda tu cuerpo, guarda tu santidad porque es para el Señor. Obviamente dejo aclarado este tema, que la Escritura misma dice que antes de ir a corregir a cualquier otra persona, cheques que tú no tienes ese error y tú no tienes ese pecado, porque sí está clara la Escritura cuando dice, tú quieres ir a quitarle la paja al ojo de tu hermano, no viendo la viga que está en tu propio ojo. Entonces, nada más dejando esa aclaración, seguimos con lo que viene siendo la explicación, ¿no? Tú te acercas a una persona y tú vas a tener fácilmente el entendimiento para darte cuenta si esa persona te recibió la palabra o si no. Porque quien no te la recibe incluso te juzga, te critica, se molesta, porque tú procuraste de corazón no solamente advertirle, sino también apoyarle. Y entonces en ese momento, retrae tu mano, no eches lo santo a los perros, ni tampoco tus perlas delante de los cerdos, porque la gente que no es de Dios, o que directamente no quiere recibir de Dios la verdad, no valora lo que le estás dando, no valora el tiempo que le estás dando, no valora la palabra que le estás dando, no valora lo santo, ni lo santo ni lo valioso, no lo valora. Por tanto, ¿para qué sigues dándole lo santo a lo que no lo valora y lo bueno a quien no lo valora? Si lo único que vas a provocar es que agarren lo que tú tomaste, lo que tú les diste, lo santo, la palabra de Dios, o lo bueno, el tiempo, el cariño, el aprecio, los consejos, lo despedacen y digan, ¿sabes qué? No me sirve, y todavía te ataquen, se vuelvan y os despedacen, como dice, y todavía te ataquen. Entonces, ¿tú qué necesidad tienes de estar perdiendo, vamos a decirlo así, el tiempo con esas personas, o incluso hasta cierto punto arriesgándote? Es que esta persona me hizo sentir mal ya, pero tú te acercaste y le insististe una vez y le insististe otra vez y te diste cuenta que no quería aprender, no quería entender, no quería recibir, y tú seguiste y seguiste hasta que tomó lo precioso, tomó lo santo, lo destruyó y todavía fue contra ti. Dice el Señor, no seas entremetido, o sea, no te metas en lo ajeno. ¿Con quiénes? Con quien no vale la pena. Si vamos a la Escritura, en Mateo capítulo 10, unos capitulitos más adelante, en el versículo 14, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer cuando nos damos cuenta, porque esto es de ley, ¿va? Les doy un ejemplo. Tú ves que una persona se aleja de la iglesia, se aleja de Dios, y decides acercarte a esa persona, y esa persona te recibe. Ya la hiciste, insiste, y síguele diciendo, hermano, es importante que vaya a la iglesia, hermano, no se aleje de Dios, hermano o hermana.
¿Por qué? Porque te recibió. Y si te recibió, da palabra, porque la palabra va a llegar. Y aunque sea una, o a la segunda, o a la tercera, o a la cuarta, o a la quinta insistencia, si Él te sigue recibiendo, sigue dándole palabra. Pero si no te recibe, si ya no te quiere escuchar, si decide rechazarte, si decide, ay, ¿sabes qué? Mira, ya no me hables de eso porque... ¿Qué dice la Escritura? Mateo capítulo 10, versículo 14. Está un poquito más. ¿Sí, Mateo? Sí. Capítulo 10, versículo 14 dice: si alguno no os recibe, si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en aquel día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Si en algún momento el amor, la palabra y el apoyo, que no deben olvidar esa parte, que tú le quieres dar a alguien, no lo recibe, sacude tus pies y dile, ¿sabes qué? Está bien, no te insisto más. Y no insistas. No insistas. ¿Para qué vas a hacer que te puedas lastimar por causa de ellos cuando ellos no quieren recibir la palabra de Dios? Pero si alguien te recibe y recibe tus palabras, si hay que insistir 1 y 1000 veces, mientras te siga recibiendo, predícale la verdad, porque esa palabra no va a quedar ni va a caer vacía, porque está recibiéndola. Pero si no la quieres recibir, no te arriesgues, ¿ok? No te metas de más, no insistas de más, porque te vas a lastimar. Te vas a lastimar. Proverbios capítulo 9, versículo 5 justamente lo define de una manera y nos da un consejo muy grande que todos deberíamos tener en conciencia. Proverbios capítulo 9, versículo 5. Venid, dice el Señor, dice, venid, no, espera, ¿estamos bien? Sería el 8 entonces, yo creo, ¿no? Déjame te lo confirmo. Sí, no, entonces no es el 9, ¿cuál es? A ver. Es el 7, perdón, es el 7. Dice el versículo 7, es Proverbios capítulo 9, versículo 7. Proverbios 9, 7. Dice, el que corrige al escarnecedor, al que se burla, dice, se acarrea afrenta, y el que reprende al impío se atrae mancha. Pero después dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio. O sea, no insistas con el que ves que de plano no quiere recibir, que es malo, que no le interesa cambiar. Mira, no le insistas. Si te ves en la necesidad de decirle una vez, de decirle, hermano, esto no está bien, aléjese de ese pecado, no lo quiere recibir, no quiere recibir la ayuda, no quiere recibir el apoyo, no quiere recibir la oración, no quiere recibirte a ti, ni la palabra que le puedes dar, no insistas. No eches tus perlas a los cerdos, no eches lo santo a los perros. Dice, no le corrijas, no le instruyas. ¿Para qué te vas a poner sobre ti mancha, afrenta? ¿Y para qué vas a hacer que él te aborrezca? Sin embargo, dice más adelante, corrige al que es sabio y te amará. Y eso es algo que tienen que tener bien en cuenta. Alguien que está hablando, miren, no me gusta dar ejemplos de mí, pero tendría que moverme a otra persona y no me acuerdo ahorita de uno que tenga claro. Pero hace no mucho me pasó que yo dije Ezequías. Ayer justamente dije Ezequías y era Ezequiel. Y nuestra moderadora pues quitó el de ese y me puso Ezequiel. Y yo, gracias. Y sinceramente me alegró que hiciera eso. ¿Por qué? Porque no es por cuestión de, mira, ¿cómo se dice? Me remarcó mi error.
me dejó mal. No, para nada. Es normal que uno se equivoque si es que no está concentrado, si es que esto, si es que aquello, y que alguien te corrija. Y no lo haga para burlarse, sino que lo haga para que te corrijas. Lo hace por dos motivos. Una, cree firmemente que vas a poder mejorar, y eso es bueno. Y segundo, está procurando tu bien, para que no te vuelvas a equivocar. Porque, en primer lugar, ¿tú crees que si alguien te remarca un error en público, tú crees que no había otras personas que ya lo habían notado? En realidad lo único que tú estás buscando es no sentir la vergüenza tú de haberte equivocado, como si fuéramos perfectos en nuestro actuar o en nuestra forma de comportarnos. Obviamente vamos a tener errores, vamos a equivocarnos, no somos muy buenos incluso a veces actuando en nuestra propia capacidad física. O sea, es normal que nos podamos equivocar. Entonces, que alguien te corrija, no tienes que tomarlo como un, ay, me humilló frente a la gente, me dijo esto, me hizo quedar mal. No, gracias, es bueno saberlo, ahora lo tendré en cuenta. Corrige al sabio y te amará. Ahora que lo pienso así, creo que suena muy mal porque bueno, miren, no importa. El caso es que uno tiene que actuar como sabio, de manera que cuando lo corrijan, no tiene que enojarse. Al contrario, tiene que alegrarse, porque en primer lugar quiere decir que ese error ya no lo vas a volver a cometer, al menos primeramente Dios. Y segundo, quiere decir que hay una persona que está preocupada por ti, que Dios puso una persona que se está preocupando por lo que tú estás haciendo mal, para corregirte, no para dejarte en tu mal camino, no para burlarse de ti, no para señalarte, sino para corregirte. Entonces, sé sabio y recibe la reprensión, recibe la corrección, o incluso en su defecto que tú digas, no sé si es cierto, lo pondré en manos de Dios. Sé sabio, porque cuando seas corregido por la persona que te corrigió, tienes que amarla. ¿Quién es el que aborrece al que lo corrige? El escarnecedor, el necio, el impío. Esos son los que se enojan cuando los corrigen. Pero el que, cuando lo corrigen, ¿cómo se dice esta palabra? Se me fue la palabra que era como recapacita, pero no sé si la palabra sea recapacita, o sea, como que se da cuenta de su error y lo corrige. Y ama a la persona que lo corrigió porque dice, ¿sabes qué? Muchas gracias, no me había dado cuenta de este error, no me había dado cuenta de este problema, gracias por habérmelo dicho. Esa persona demuestra ser sabia, y esa persona vale la pena insistirle, porque esa persona no va a desechar lo santo, no va a desechar lo bonito, lo bueno, las perlas, sino que las va a valorar. Con esa persona vale la pena pasar el tiempo y esforzarte y cuidar su bienestar. Con esa persona sí vale la pena, porque en parte te recibió, no estás entrometiéndote en lo ajeno, sino que te hizo parte de, porque somos un cuerpo en Cristo, esa parte no la deben olvidar. Entonces todos tenemos cuidado de todos. Y bueno, sigo leyendo, dice, corrige al sabio y te amará, da al sabio y será más sabio. Por eso el sabio se alegra cuando lo corrigen, porque quiere decir, ok, yo estaba aquí en mi conocimiento y ahora que me corrigieron estoy aquí. Nice, qué bueno, gracias. Gracias por darme a conocer esa verdad que yo no conocía. Entonces, da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. ¿Por qué? Porque el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Solamente las personas que aman a Dios y de corazón tienen al Espíritu Santo en él pueden actuar así. Y consejo nuestro, ya hacia nosotros me refiero, no perdamos el tiempo con personas que no quieren ser corregidas. No perdamos el tiempo con personas que no quieren recibir la palabra, y no perdamos el tiempo tampoco con personas que no nos quieren recibir. Si no nos quieren recibir a nosotros, no nos quieren con ellos, sacude tus pies y deja que Dios haga la obra. Ya no te toca a ti. Tú hiciste lo que tenías que hacer, porque esto es lo que yo les decía, ¿no? La obligación que tenemos. Si vamos a Ezequiel, si vamos a Ezequiel,
más. Ezequiel capítulo 33, versículo 9. Vemos cómo dice una obligación que tenemos nosotros, pero también la libertad que tenemos. Me explico. Dice, y si tú avisares al impío de su camino, o sea, de que está mal, de que le está yendo mal, de que lo que está haciendo no es correcto. Dice, si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, no para acusarlo y ya, no, para que se aparte de él. Dice, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu alma. Si él de plano no quiere atender a la verdad, si él no se quiere arrepentir, si él no quiere cambiar, si él no te quiere recibir, haz como Pablo. Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18, fíjense, porque Pablo era súper insistente con el pueblo de Israel, bien insistente. Pero fíjense cuándo es que dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos. Hechos capítulo 18, versículo 6. Dice, pero oponiéndose y blasfemando estos, o sea, los judíos, dice, oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, dice, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora iré a los gentiles. O sea, ustedes no me quieren recibir, ustedes no quieren recibir la verdad. Están blasfemando, se están enojando, se están oponiendo. ¿Saben qué? Hasta aquí llegamos. Iré con los que sí quieren recibir la verdad. No voy a echar lo santo a los perros, ni las perlas a los cerdos. Voy a ir a quien sí lo valora. Y se sacudió y dijo, ¿sabes qué? Si ustedes perecen, si ustedes no aceptan a Cristo, si ustedes deciden seguir en su ignorancia, ya no es mi culpa. Yo insistí, yo enseñé, yo prediqué, ustedes no lo quisieron recibir, no voy a insistir. Y se fue. Esa es la situación. ¿Para qué vamos a seguir insistiendo con quien, en primer lugar, Dios no nos ha dicho que insistamos, y en segundo lugar, no nos conviene? Y esto voy a extrapolarlo un segundo porque llevo ya rato que me está dando vueltas en la cabeza. Esto también es para las relaciones, para las parejas. Varón, mujer, toma en cuenta lo de la santidad y lo de las perlas. Si tú de corazón quieres hacer lo correcto delante de Dios, seas hombre o seas mujer, y tu pareja no lo quiere hacer, si tú le estás dando tiempo de valor, tiempo, amor, cariño, respeto a tu pareja, que no es tu esposo ni tu esposa, ¿ok? Siempre separo novios y esposos. Son diferentes porque cada uno tiene una obligación diferente, ¿vale? Los maridos no tienen otra. Tienen que quedarse con esa persona y en esa misma situación forjar las cosas para recuperar el amor que se debería tener. Pero los que no, sean sabios. Si hay una persona con la que estás, un varón con el que estás, una mujer con la que estás, y no valora primero lo santo, no quiere leer, no quiere orar, no quiere estar contigo delante de Dios, no quiere guardar la santidad, no quiere nada de eso. Perdón, ya viene siendo hora. No quiere, tengo que quitar esa alarma. No quiere nada de eso. ¿Para qué le insistes? Si la Escritura misma dice, no eches lo santo a los perros. Quien no lo valora, no lo va a recibir, no lo va a cuidar, no lo hagas. Y dice, no eches tus perlas, lo bonito, lo bueno de ti. No eches tu tiempo, tu cariño, tu cuidado, los regalos, los detalles. No eches nada de eso delante de los cerdos, de quienes no lo van a valorar, porque lo van a destrozar. Van a destrozar tu tiempo, van a destrozar tu cariño, van a destrozar tu amor, van a destrozar lo que es bonito que tú das, lo que tiene valor. Se van a voltear y para acabarla te van a destruir. Luego por eso hay relaciones en las que el varón o la mujer salen súper lastimados porque lo di todo y nada más me lastimó. Claro, porque desde el principio nunca lo valoró y tú lo sabías y no te importó. Sabiéndolo, no pierdas tu tiempo ahí.
No sea que seas lastimado y no sea culpa de Dios, porque Dios ya te lo advirtió. Entonces, lo mismo para con el Evangelio, lo mismo para con muchas cuestiones. Hay ciertas situaciones en las que si no te reciben, si ya no quieren escucharte, si de verdad se ponen en contra incluso de la verdad, ya no insistas. Si te reciben y quieren dialogar contigo, quieren escucharte, habla, aprovecha, porque Dios te dio una entrada, un espacio para que ellos escuchen y muy probablemente reciban esa verdad que lleva tiempo que no recibían. Pero si no, no te entremetas en lo ajeno. No sea que seas destruido y lastimado por ello y no consigas nada. Sin embargo, versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, como creyente de Cristo, como Cristo, como cuando lo hace de manera como lo haría Cristo, cuando vive como lo hace Cristo. Y ayer hablaba, perdón, me regreso un milisegundo nada más porque me acordé de un versículo. Ayer justamente hablaba de ese tema porque Jesús también hizo lo mismo. Estaba él predicando la verdad y sus apóstoles, no, sus discípulos, ven que los fariseos se van y le dicen: Señor, ¿sí sabes que los fariseos se ofendieron con esta palabra? ¿Y qué les dice Jesús? Ay, tienes razón, déjame ir por... No, dijo: dejadlos, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y después vuelve a decir: dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, caerán en el precipicio, caerán en el hoyo. Entonces no insistió. ¿Por qué? Porque no le quisieron recibir. ¿Okay? Él insistió en su tiempo, pero cuando ya le rechazaron y no lo quieren recibir, no les insiste. ¿Por qué? Porque no vale la pena. Pero si alguien viene a él, le recibe. Y en nuestro caso igual, nosotros podemos hablarle a algún hermano, a alguna hermana que está mal, y si después de un tiempo él se acerca: oye hermano, oye hermana, ¿usted se acuerda que me dijo que yo estaba mal, que esto tenía razón, sabe, y me pasó esto y quiero acercarme a Dios, no sé cómo hacerle? Claro hermana, claro hermano, de verdad lamento que haya tenido que vivir eso, pero me alegra mucho que la decisión que tomara es acercarse a Dios. Adelante, en lo que usted necesite aquí voy a estar. Y ahí sí, recíbanles, pero solo hasta entonces. ¿Okay? Y ahora sí, el padecimiento que vale la pena es padecer como cristiano, como hijo de Dios. Dice, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. O sea, no nos avergoncemos por sufrir como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, sino al contrario, demos gracias a Dios de que así como Cristo sufrió, así como Cristo fue rechazado, así nosotros también. Eso quiere decir que verdaderamente el Espíritu de Dios está en nosotros. Y eso es un gozo que deberíamos tener claramente y fuertemente, porque luego yo lo he visto y lo he vivido incluso, que hay personas que dicen: pero es que yo no me he caído en la congregación cuando me tocan, yo no he sentido esto, yo no he sentido aquello. ¿Has vivido lo que vivió Cristo? ¿Has predicado la verdad? ¿Has amado? ¿Has tenido bondad? ¿Has tenido paz? ¿Y te han rechazado específicamente por el nombre de Cristo? Sí, el Espíritu Santo está en ti. Así lo dice la palabra. Si vosotros sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Entonces está en ti. Ya está. Tranquilo. Tranquilo. Ten gozo, ten alegría, porque así es. Siguiente versículo. Y porque fíjense, ahorita yo les hablaba de estar en y de sobre ustedes. Mucha gente que vive ciertas situaciones sobrenaturales, a veces el Espíritu está sobre ellos, pero no reposa sobre ellos. ¿Por qué? Porque reposar es que se mantiene ahí. Acaba la congregación, acaba la predicación, acaba la oración y el Espíritu se va porque no está con ellos, ni en ellos, ni habita en ellos. Nosotros tenemos que buscar que habite en nosotros, que esté con nosotros, que esté sobre nosotros, reposando en nosotros. Ese es el deseo y el anhelo que tenemos que tener. Siguiente versículo dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Porque creen que la Escritura, 1 Corintios capítulo 11 versículo 31 dice: si nos juzgásemos a nosotros mismos, no habría necesidad de ser condenados.
¿Cómo dice la palabra? Déjame los busco para que va a ser más sencillo. Porque no recuerdo la palabra que dice. Creo que dice examinarnos. Primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 31. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Y esto es exactamente lo que menciona aquí Pedro. ¿Por qué? Porque dice que primeramente Dios juzga a su casa. Si Dios nos castiga, si Dios nos instruye, si Dios nos corrige, es porque primeramente tiene que juzgarnos y corregirnos aquí, para que llegado aquel tiempo nosotros no tengamos que ser juzgados y condenados en el infierno, sino solamente que fuimos juzgados, tratados y probados aquí, y ya allá en el cielo será eternidad con Él. Por eso dice, es necesario, es el tiempo en que el juicio de Dios comienza por la casa de Dios. Si primero comienza por nosotros y vemos las situaciones, dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Pobres de ellos. Si el justo con dificultad se salva, o sea, no es una cosa fácil, es algo que al final de cuentas Dios trata con nosotros, nos sigue haciendo crecer cada día. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde? Dice, aparecerá el impío y el pecador. Entonces nosotros no podemos vivir ni como impíos ni como pecadores, tenemos que esforzarnos por andar en la verdad. Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. O sea, tengan confianza en Dios. Señor, yo pongo mi asunto, yo pongo mi vida, yo pongo mi justicia delante de ti, yo pongo mi fe delante de ti, yo me arrepiento de mis pecados, Señor, y pongo mi vida y mi futuro en tus manos. Ayúdame a dejar el mal y a hacer lo que es correcto. Y esa es la vida que nosotros tenemos que tratar de vivir, de enseñar a vivir y de tener en el corazón. Y ahora sí, terminamos el devocional del día de hoy. Podemos orar y agradecer a Dios y les van a ir pasando ahorita los versículos extra, ¿ok? He dicho mucho ok últimamente, tengo que quitarme esa muletilla, pero bueno, vamos a orar. Padre Celestial, Señor bendito, gracias por la palabra, gracias por el cuidado, gracias por la oportunidad que siempre nos das de estar aquí, gracias por el amor que nos has dado, Señor, gracias por tu gracia, sin fin. Solo nos queda agradecerte, Señor, y danos sabiduría para saber con quiénes tratar y con quiénes no, con quiénes acercarnos y con quiénes no. Danos entendimiento para saber a quién y a quién no vale la pena hablarle de tu verdad, y danos la sabiduría y el amor para también nosotros, al ser corregidos, Señor, amar como es debido y cambiar. Te lo rogamos y te lo pedimos, Padre nuestro, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, imagen y ejemplo. Te pedimos que siempre sea así y te podamos glorificar en nuestro actuar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, terminamos el devocional del día de hoy. Si hay preguntas, dudas, cuestiones, de una vez. ¿Cómo están? Hola. Hola Nancy. Amén, amén. Vale, ¿cómo estás?